buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos hoy martes 18 de abril, ya sabéis que seguimos apostando por el entretenimiento, por la cultura, pero también por la actualidad. Ya vamos a ir entrando y también calentando motores, entrando en materia. Hoy vamos a hablar de historias de superación. También tenemos nuestra sección de Flores Prado, en la que vamos a presentar una planta que seguro que, como vosotros, yo hasta ahora no la conocía, se llama Phlox. También en nuestra sección sobre ruedas seguiremos hablando de temas que nos interesan y también que nos habéis sugerido, así que nosotros seguimos tomando nota y, por supuesto, seguimos divirtiéndonos en la Feria del Libro y siguiendo también con diferentes propuestas literarias. Arrancamos en nuestro espacio de ciberseguridad y tecnología. Bueno, seguimos comentando, que suena la musiquita ahí de cabecera. Javier Gutiérrez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Bueno, me gusta mucho la musiquita, pero esto que vais a escuchar os va a dejar todavía más en shock. Hasta ahora ya pensábamos que es complicado el hecho de conectarnos a una red wifi pública, que puede haber peligro, pero lo que no habíamos pensado era incluso eso de conectar cuando ya nos queda muy poquita batería, conectarnos con nuestro propio cargador a un enchufe público. Hoy hablaremos de esos peligros porque sí existen. Es curioso cómo cada vez los hackers y todas las personas que se dedican al engaño a través de las redes están últimamente sorprendiéndonos, ¿no? Es curioso. Esto es lo último de lo último que hay hoy en día, María, en el tema del hacking. Es directamente hackear a través del cable de carga del teléfono móvil. Lo que tengo aquí y directamente todos utilizamos y lo ponemos a cargar, suele ser de noche, pues ese gesto, si lo hacemos fuera de nuestra casa, puede ser complicado. ¿Cómo nos lo vamos a imaginar, no? Esto lo he estado comentando con mis amigas, digo, mira, hoy voy a tratar este tema en la televisión. Eso es imposible, pero a ver, ¿qué puede tener un enchufe de peligroso? Bueno, pues vamos a comentar. Pues lo voy a explicar, lo voy a explicar un poquitillo. Normalmente todos tenemos en nuestra casa el típico cargador que se enchufa a la red eléctrica, a la corriente, y un cable que suele tener una punta USB y la otra se enchufa al móvil. Este gesto, si nosotros somos los propietarios del cargador y del cable, este gesto no pasa nada, pero la cosa se complica cuando directamente quitamos esta parte y lo que hacemos es enchufarnos con el cable USB a un enchufe que hay en un restaurante, o en un hotel, o en un tren, en un transporte, incluso en los vehículos de alquiler. Porque en ese momento, cuando nosotros conectamos el dispositivo, nos pueden hackear y sacar todos los datos de nuestro teléfono. Y yo me pregunto, ¿qué tendrá el enchufe? Pues directamente te he traído dos cables. Te he traído el original, que es este que tengo en mis manos, y un cable hackeado, para que veamos que la diferencia es ninguna. Pero en serio que aquí puedes meter todo lo que necesitas para hackear a alguien. Directamente en este... ¿Es un cable? Directamente en este cuadradito tan chiquitito lleva un chip wifi. Automáticamente, cuando nosotros conectamos a través de este cable, se emite una wifi que el hacker, estando en un radio cercano al nuestro, recogerá todos nuestros datos de lo que estemos haciendo en tiempo real en el móvil. O sea que si estamos cargando el móvil y entramos en nuestro banco, automáticamente el hacker tendrá nuestras claves. Wow, impresionante. Solamente en esto. Solamente en esto. Y claro, si hablamos de que en esto puede hacer todo lo que estamos comentando, imagínate que no se puede hacer con una batería externa. ¿Esto lo conoces, María? No. Bueno, baterías externas yo me las llevo en el bolso, pero no me duran nada. Eso es. Son las baterías que todos nos llevamos al monte, nos llevamos en el bolso, para que cuando necesitemos cargar el teléfono, pues podamos enchufarlo vía USB. Esto también en los restaurantes, muchas veces cuando nos quedamos sin batería y pedimos un cargador, nos traen directamente un powerbank a la mesa para que lo recarguemos. Pues mucho cuidado, porque aunque nosotros pongamos el cable y sea un cable original... ¿Que es este o ya no sé diferenciar cuál es? Ese es el malo, el bueno es el que está en la mesa. Pues el bueno, aunque nosotros traigamos el cable, el USB puede estar, por así decirlo, infectado, ¿vale?
con un microchip que lleva dentro. O sea, esta es la pila de recarga y aquí dentro hay un microchip que directamente te infectaría el móvil. Pues esto lo que puede directamente es sacarte todos los datos, almacenarlos dentro de este dispositivo. Y verlo con calma. Y el hacker se lo lleva a su casa y lo ve con calma. Estoy flipando. Te hablo de fotos, conversaciones de WhatsApp, sí, todo, el histórico de llamadas, todo. Y si durante el tiempo de carga haces uso de alguna red social, de algún banco, todas las claves que se transmitan. Sí que están últimamente trabajando de lleno en esto, ¿no? La verdad es que sí. O sea, es algo que hoy por hoy todavía no está muy extendido, no vamos a alarmar a la población, pero sí quiero dar un toque de atención de que evitemos conectarnos en este tipo de cargadores, que los hemos visto, por ejemplo, en el centro comercial, en la última reforma. Efectivamente, estás esperando en un centro comercial o en un sitio público, pues esos son los peligros, en una cafetería. Sí, en una cafetería. En el centro comercial, en la última reforma que tenemos aquí en Ponferrada, en el Rosal, realizada en los bancos de la zona de las cafeterías, ya hay conectores USB como los que tenemos en pantalla. Ese sería el modelo. Pueden estar manipulados, de tal manera que cuando enchufemos nuestro cable de teléfono nos empiezan a robar los datos. Hay que tener mucho cuidado. Claro, ¿y cómo diferenciarlo? ¿Cómo saber? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Porque claro, aquí ya me has dado tú dos cables que simplemente, bueno, pues por el color de aquí podrías saber que este es el bueno y este es el malo, pero si no, a mí me las dan con queso. Sí, a simple vista es prácticamente imposible. Sí. Entonces, forma de saberlo, muy complicado o prácticamente imposible. Con lo cual, la única forma de estar seguros es enchufar en el enchufe tradicional de toda la vida. Es decir, en este enchufe, directamente que tienes en tu casa, el redondito, o si te vas a un hotel, el redondito. Tenemos en imagen, por ejemplo, otro tipo de enchufe. ¿Este? Que tiene los puertos USB en la parte superior y en la parte inferior el enchufe tradicional de toda la vida. Pues recomendamos siempre enchufar en el tradicional. En el tradicional. En el de toda la vida. Nada de insertarlo en el USB, ¿no? En el puerto USB, sino en el de toda la vida para que no haya lugar a dudas. Eso es. En este modelo que vemos en imagen, los dos USBs estarían infectados por los hackers y te robarían los datos del móvil, mientras que el puerto normal de enchufe, ese no lo pueden hackear hoy por hoy. Entonces, con nuestro cargador, enchufamos en él, nuestro cable también de nuestra propiedad, estamos totalmente a salvo. Es curioso y el cuidado que hay que tener, ¿no? Porque ya hay casos incluso de personas conocidas a las que se les ha accedido a toda la información de sus dispositivos móviles y más de personas que a lo mejor pues, pueden tener esa información comprometida, como pueden ser artistas, políticos, etcétera. Sí, siempre esto viene de Estados Unidos, como la mayoría de las noticias de hacking. Empezó hace poquitillo en Estados Unidos, el aviso lo dio el FBI cuando encontraron ciertos personajes relevantes famosos en Estados Unidos que habían sido hackeados con este método. Sí, es increíble, ¿no? Y esto también lo puede hacer una persona de a pie. Aquí en España que pensamos, esto es inviable, esto es imposible, y está ocurriendo. Está ocurriendo, además con un simple dispositivo como el que tengo en mi mano, directamente buscaríamos un enchufe, aquí por ejemplo en la tele o en cualquier sitio, pondríamos este dispositivo enchufado y lo que vamos a dejar por el otro lado, como ves, es libre un enchufe normal doméstico y los puertos USB infectados, que directamente cuando alguien cargue en ellos, le vamos a robar los datos. Entonces, tengamos un poco de ojo de no hacer carga siempre con los USBs y hacer, como hemos dicho... Que cada vez se llevan más, ¿no? Porque cada vez hay más establecimientos, centros donde se están viendo este tipo de, que pensamos que son facilidades, que lo serían si se utilizan de forma positiva, pero es la herramienta perfecta para los hackers. Sí, a mí se me ocurre, he estado haciendo un repaso, se me ocurre desde el centro comercial, un aeropuerto, el tren en el AVE, autobuses de línea, también se me ocurre esos restaurantes donde te llevan ese puerto de carga y cualquier otro sitio que te puedes encontrar dispositivos como estos y con desconocimiento, pues dices yo cargo aquí que es más cómodo, y no es así. Como he dicho, buscaríamos este enchufe normal,
pondríamos nuestro propio cargador y nuestro propio cable. Así y que ahí no hay peligro. Ahí ya no habría peligro. Claro, pues nada, todos a llevar el enchufe en el bolso. Al final parece que vamos hacia atrás. Hay que apostar por la seguridad, claro. Estas técnicas cada vez están más refinadas por parte de los hackers. Tiene una imaginación tremenda, también tengo que decirlo, ¿no? Porque a quién se le va a ocurrir que de forma tan inocente que simplemente se te está acabando la batería, necesitas cargar tu teléfono, tu dispositivo móvil. ¿Cómo te ibas a imaginar que les estás dando las puertas, las llaves de toda tu privacidad? Y nos queda una última forma de carga. ¿Ah, sí? Sí. No sé si has visto que hay algunos teléfonos que se cargan simplemente posándolos encima de una base magnética. ¿Sí? Hay algunos coches incluso que en la zona de la guantera, en la zona del freno de mano, ya tienen una base que carga el móvil. Sí. Eso es seguro. Eso es seguro. Sí, ahí no nos pueden hackear hoy por hoy. De momento. La semana que viene... Imagínate, la próxima semana tenemos otro titular. Sí, a lo mejor la semana que viene ya te traigo otro dispositivo, María, y te digo, sí, mira, aquí no pongas el móvil porque te robo todo lo que tienes en él. Hay que tener cuidadito. Como siempre, Javier Gutiérrez, muchísimas gracias por contarnos todo esto que, por ejemplo, en Estados Unidos ha sido una alarma social. Aquí no queremos generar alarma, pero queremos que la gente sea previsora, así que siempre está muy bien saberlo. Y si tenéis algún tipo de duda o conocéis también cualquier historia cercana, contádnoslo a través de nuestras redes sociales. Lo dicho, nosotros seguimos avanzando y ahora sí, nos vamos con nuestra sección de Flores Prado. Vamos a hablar de Flox. Hola, como cada martes estamos en Viveros Prado en la sección Tu Jardín a Punto. Hoy os voy a hablar de una de las plantas que más me gustan a mí para tapizar, que se llama Flox subulata. Vais a ver ahora cómo es su crecimiento, los cuidados para mantenerla bonita durante todo el año. Así que, ¡vamos allá! Como ya os he dicho al comienzo, esta planta es una planta tapizante. Pero aparte de ser tapizante, es una planta que nos va a quedar de un año para otro. Eso quiere decir que va a tener ahora la floración, pero luego durante todo el año va a estar verdecita. Tiene una pinta de lo que es la hoja, tiene pinta, muchas veces la gente lo confunde con el romero rastrero cuando está sin flor, porque ya veis que es una hoja muy puntiaguda, muy pequeñita, tipo como la del romero. Sobre todo se parece eso, al romero rastrero, pero no os confundáis. Es una planta que efectivamente, como el romero, va a quedar de un año para otro, pero no tiene nada que ver. Esta planta la podéis situar tanto en macetas como en el suelo. La diferencia que va a hacer de ponerla en la maceta a ponerla en el suelo es que en el suelo lo que nos va a hacer el crecimiento es expandirse, por eso son plantas rasteras y tapizantes, y en una maceta primero se expandirá por toda la maceta y luego empezará a colgar. Hay algunas macetas por ahí súper bonitas que las utilizan como planta un poquito colgante. De esta planta yo os digo que os vais a olvidar de tener que andar cambiándola y poniendo todos los años porque nos va a durar de un año para otro. El Flox normalmente empieza a florecer, ya lleva florecido pues prácticamente un mes o mes y medio, o sea que más o menos comienza a florecer en marzo y va a estar prácticamente toda la primavera. En verano se nos va a quedar verde y en otoño, debido a que los otoños últimamente se parecen mucho a las primaveras, pues puede ser que nos vuelva a florecer un poquito. Es una planta muy interesante porque es muy rústica, aguanta mucho tanto el frío como el calor y no hace falta tampoco que la reguemos en exceso, sobre todo si la tenemos en el terreno. En maceta ya sabéis que condiciona un poquito más el tema del agua y del abono porque hay que estar un poco más pendientes ya que pierden mucho más abono y más agua al estar en maceta, pero en el terreno es una planta que prácticamente no le vamos a tener que hacer nada. Aquí veis que la tengo en tono bicolor, pero si os fijáis un poquito la tengo en un montón de tonos. La hay en lila, la hay en fucsia, o sea que la vais a tener en diferentes tonos. Podéis poner
diferentes plantitas y hacer un mix, o incluso podéis hacer una zona toda del mismo color que queda súper bonita. Ya veis que aquí parece un manto, aquí por aquí debajo, que está tupidita, tupidita, tanto de hoja como de flor. Es una planta que ya os digo que no vais a de tener ningún problema con ella, porque incluso en zonas de alta montaña, o sea, para la gente que a lo mejor viváis en zonas más frías, os va a funcionar muy bien. Así que probarla, aunque sea en una macetita o en un rinconcito que tengáis en el jardín, porque vais a quedar encantados con esta planta y al año siguiente vais a ser vosotros los que vais a venir a pedirme esta planta para otro rinconcito que encontréis en casa. Espero que os haya gustado el consejo de hoy, ya que, como os decía, es una de mis plantas favoritas para tapizar. Si queréis más consejos, sabéis que podéis seguirnos por Instagram o por Facebook, por ahí también podéis poneros en contacto con nosotros o incluso llamándonos por teléfono. Recordaros que festivos y domingos abrimos de 11 a 2, para aquella gente que por la semana no tenga tanto tiempo, pues tenemos ese ratito abierto para que disfrutéis de nuestro vivero también los festivos y domingos. Así que me despido, un saludo desde Viveros Prado. Y ahora vamos a conocer la historia de Wilson Antón do Rosario. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar de una historia de superación personal y desafiando también las palabras de esto es algo imposible. Hace tiempo sufriste una lesión medular, ¿verdad?, que te dejó tetrapléjico en un accidente brutal. Sí. Hablaremos de ello, hablaremos cómo tu vida fue un antes y un después. Tú eres del Bierzo, pero sí, estabas en Mallorca. Estaba haciendo vida en Mallorca, sí. Estabas viviendo allí y tu vida dio un giro de 180 grados. Brutal, un cambio totalmente brutal, un cambio que no esperas, porque es como digo yo, hoy te estás comiendo el mundo y al día siguiente es que no eres nada, básicamente. Bueno. ¿Qué ocurrió? ¿Hace cuántos años? Pues hace dos años, en el 20, el día del Pilar, justo, pues me quedé dormido al volante y tuve un accidente de tráfico ahí en Mallorca. Claro, jamás pensabas, ¿no?, que esto te iba a suceder a ti, una persona sana, una persona exactamente con una buena conducción, pero fue un despiste que prácticamente te pudo costar la vida, ¿no? Porque no sé si nos enviaste algunas de las imágenes del accidente, sí, que si las tenemos aquí las veremos a continuación, es increíble, ¿no? A mí todavía estas imágenes me dejan en shock, sí, porque prácticamente esto no lo cuentas. No, es que de principio es que los médicos no se creían que yo hubiera salido vivo del accidente, no lo sabían. Luego incluso no me querían operar porque decían que no salía vivo de la operación. De aquí de Ponferrada tuvo que viajar mi madre y mi hermano para firmar el consentimiento, claro, para poder operarme. Y al final salí vivo también de la operación, ¿no? Y estuve casi 3 semanas en coma. Desperté en el hospital sin saber lo que me había pasado y con la noticia de que me había quedado totalmente tetrapléjico. ¿Cómo recibís esta noticia? Pues parece un poco de cachondeo, pero no me la tomé mal. O sea, a mí me lo dijo el médico, claro, yo dije, estoy vivo, yo seguí con mi sonrisa, como me lo dice todo el mundo. Sí, ¿nunca la has perdido? No, nunca la he perdido y cuando me lo dijo el médico, que no iba a volver a caminar, no iba a ponerme de pie, que se iba a reducir mi movilidad de cuello para abajo un 10%, o sea, nada iba a mover. Yo en ese momento pensé, porque no podía hablar, estaba entubado, pensé, ¿quién es este? Sinceramente dije, ¿quién es este para decirme que no voy a volver a caminar? Para mí, sin saber hasta dónde llegaba mi lesión, porque básicamente no sabía aún hasta dónde llegaba. Pero sí, desde el primer momento creí en mí.
Y creíste tanto en ti que has desafiado todas las previsiones ¿no? que tenían los médicos, que te llegaron a decir que iba a ser prácticamente imposible que llegaras a mover las manos y el cuello. Sí, no, digamos, he ido rompiendo pronósticos. He ido rompiendo pronósticos tanto desde Mallorca como me trasladaron a Toledo al Hospital Nacional de Parapléjicos, que es para lesiones medulares. Y la verdad que cuando he vuelto a revisión no se sorprenden, es como que no me conocen. Claro, un antes y un después también, ¿no? De esa evolución y en tan poco tiempo. Sí, la verdad que tuve como un sprint que recuperé mucho, rápidamente, luego se ha estancado, pero la verdad que empecé a evolucionar muy rápido, muy rápido. En muchas ocasiones te preguntan, bueno, ¿ha sido motivación o realmente ha sido un compromiso que tú has establecido contigo mismo para decir, quiero cambiar esta situación? La verdad que ambas cosas, porque yo, una de las frases que me llegó mucho adentro fue cuando desperté digamos, del coma, que yo tenía bueno, las redes sociales lleno de mensajes de gente y todo. Sí, muchísimos ánimos. Sí, muchos ánimos, mucho. Mi hermano me estaba leyendo los mensajes y me lo dijo, me dijo, solo por toda esta gente que te está animando tienes que levantarte y recuperarte. Y me puse a llorar en ese momento, claro, como diciendo que sí. Y ahí fue donde empezó todo, ahí donde fue, dije que iba a recuperar, creí a mí y la verdad que empecé poco a poco y cuando vi que no movía nada y el primer momento que moví una pierna, para mí fue tranquilidad como diciendo, es el comienzo de todo. Ha sido increíble esa evolución, ese proceso y sobre todo la gente más cercana no podía imaginarse que, como hemos dicho, en tan poquito tiempo hayas tenido esa fuerza de voluntad y conseguir ese gran logro de ahora mismo poder mover las manos, ponerte de pie, ¿no? Sí. Mover el cuello, es que dar unos no pasos somos conscientes unos pasos en muletas aún, no camino, aún dependo de la silla, pero la verdad que he evolucionado mucho de cómo estaba a cómo estoy ahora, realmente. Tú siempre has sido un gran deportista, es más, has estado compitiendo, has logrado también varios premios, ¿no? Sí, la verdad que el deporte te ayuda, como digo yo, al final todos los que hemos sido deportistas, pues que hemos sufrido algo de esto, la mayoría que yo conozco acaban pues teniendo unas mejoras por la implicación y por la vida que tenías antes deportivamente y sabes que esto es un proceso. Claro, es un proceso que nunca se acaba porque, como solemos decir, los límites nos los ponemos nosotros, pero a nivel mental también, ¿no? Porque en otros momentos también has dicho que la mente juega un papel muy importante para la recuperación. Sí, la mente, para mí la mente es todo. Como digo yo, me hicieron un podcast no hace mucho y yo dije es que yo pensé que antes era un tío fuerte físicamente, y me he dado cuenta que era mentalmente. Mentalmente. Esa es la porque clave. si no hubiera llegado a donde llegaba a día de hoy. Lo tengo claro. Claro, y que también en otras ocasiones has comentado que la motivación está genial cuando no estás mal, ¿no? Pero que cuando realmente estás mal tienes que sacar mucho más que eso. Sí, cuando te pasa esto tienes muchos bajones. Yo he llorado un montón, sigo llorando un montón y lloraré el día de mañana. Y en ese momento pues recuerdas también cómo estabas al principio y es donde tienes que ir más adelante. Es como dices, si no movía esto o si solo levantaba medio kilo y ahora levanto 2, pues voy a por 3 y así. Esa es la actitud, ¿no? Exacto, sí. ¿Cuál sería tu objetivo, Will? Pues mi objetivo es volver a caminar, ¿sabes? Siempre lo dije y lo tengo muy claro y voy y me está costando, pero sé que estoy teniendo avances y ese es mi objetivo principal, volver a caminar. Claro, estás haciendo rehabilitación aquí también en un centro. Sí, en CEDACE, en el centro de CEDACE, que cuando salí de Toledo me vine para Ponferrada, tuve que volverme y llevo un año con ellos ahí y la verdad que también la evolución trabajando con ellos ha sido muy buena. Hay gente muy joven también, ¿no?, con esta misma situación. Sí, la verdad que en Toledo conocí muchos compañeros que la verdad que yo digo, bueno, no tengo una edad muy grande, pero claro, cuando ves chavales de 17 años,
de 15. Que les ha cambiado la vida de forma brutal. Sí, de 20. Claro, dices, joder, yo he vivido un poco también, y ellos que están empezando a vivir y justo la vida te ha dado un golpe aquí. Claro. Hay veces que es verdad que unas palabras de ánimos te pueden cambiar el día, otras veces es la misma realidad también la que te impulsa a ese cambio, ¿no? Pero, ¿qué les dirías a aquellas personas que están atravesando una situación tan complicada? Porque es cierto, ¿no? Tú tienes una grandísima capacidad que a mí me asombra de ser positivo, de superarte, pero la mente, ¿no? Y el estado emocional también es muy importante y no todo el mundo tiene esa fortaleza. Exacto. No, yo lo que le diría a esta gente, como les he dicho, siempre es seguir luchando. Si yo he llegado hasta aquí, vosotros podéis, e incluso podéis llegar más lejos que yo. Yo no sé hasta dónde voy a llegar, pero yo lo que tuve claro desde el primer momento que no iba a quedarme sentado para ver hasta dónde me permitía la lesión llegar. Entonces, pues siempre he dicho ánimo y todo eso, y la verdad que lo he visto, por ejemplo, me hice un Instagram en plan motivación y la gente... Increíble la cantidad de seguidores que tienes. Y la gente, cuando la gente me escribe para decir que le he motivado, a mí me llega que por mi actitud y todo eso, que llegue a gente con la misma lesión, lo que sea, que le da un impulso a decir, yo también puedo. O gente que no tiene problema me ha dicho, es que te veo y la vida te ha dado un golpe y te veo sonriendo. Y digo, yo no me atrevo a quejarme viéndote a ti. Entonces, sí. Y es cierto. ¿Recordamos tu Instagram, te parece? Sí, mi Instagram es will_last, will_last. Y el de motivación que hice en Toledo, justo donde empecé toda la rehabilitación, que me lo creé, la verdad, sin saber lo que iba a pasar. De cero. Dije, me lo voy a hacer porque voy a demostrar cómo se hace y que se puede hacer. Y con apenas movilidad. Claro, ¿no? me atreví a hacer algo que no sabía que iba a pasar, la verdad. ¿Te han ayudado las redes también Sí, he conocido a mucha gente. A superarte, a conocer a personas? He conocido mucha gente lo que te digo, que te halaga y te da ánimo. Muchos desconocidos que la verdad que están contigo ahí 100%, como si te conocían desde toda la vida. Y la verdad que todo eso pues es que te llena. Yo he recibido muchos... ¿no? Sí, yo he recibido mensajes que me hacen a veces hasta llorar de la gente. Y la verdad que es que sí, que yo creo que fue la mejor idea que tuve. Hacérmela y que la gente me siguiera. Dar visibilidad, ¿no? También al problema que tenemos, que has pasado y que sigues combatiendo, ¿no? Sí. Y ahora mismo pues también te ayudas del deporte. ¿Cuál es tu entrenamiento en tu día a día? Pues mira, yo pues hago la rehabilitación, como te conté, y luego me voy al gimnasio. Voy todos los días al gimnasio para suplementar pues más cosas, hacer más actividades. Y lo que estoy haciendo, luego también ahora me han ofrecido la Junta de Castilla y León para los Juegos Paralímpicos, pues ir a León a entrenar en el centro de alto rendimiento. ¡Qué maravilla! Y la verdad que... Claro, ¿Estás con ganas? Estoy con ganas de empezar, a ver si clasifico y digamos, pues dar un paso más. O sea, son motivaciones. Absolutamente. Sí, sí. Y como decimos, también es una inspiración para muchísimas personas que están atravesando la misma situación que tú tienes y simplemente para personas que están también atravesando una situación complicada, viéndote a ti, es como querer es poder. Sí. Lo vas a conseguir, Will. Lo has dicho clavado, el querer poder. Sí, sí. ¿Cuál sería tu próximo sueño? ¿Qué es lo que tienes ganas de hacer, que te has dado cuenta que después de este accidente, pues quiero ir a tal sitio, viajar, conocer esto, algo que quieras? Pues lo primero que hice cuando salí de Toledo, del hospital, casi un año encerrado en un hospital, es muy lo primero que hice, me puse a viajar yo solo. Claro. Yo solo con la silla. Y la gente me lo decía, ¿pero a dónde vas tú solo? Digo, no me va a pasar nada distinto de lo que me podía haber pasado antes. Por supuesto. ¿Y has tenido algún problema de movilidad, de ver que, ya que estamos aquí hablando de ahora mismo, Ponferrada en las calles? Eso me parece muy importante también, ¿no? La accesibilidad es muy importante para nosotros, la verdad que sí. Claro. Y por ejemplo, Ponferrada hay sitios que, por ejemplo, yo en el ayuntamiento pues ya he hecho reclamaciones para que las arreglen porque la verdad que es trastorna.
Claro, y eso es importantísimo, ¿no? Sí. Porque muchas veces no nos damos cuenta hasta que nos ocurre. No te das cuenta, porque yo antes no me he dado cuenta tampoco, es como digo yo antes, pues a día de hoy veo a todo el mundo en silla de ruedas, cuando antes no veía nada, Claro. ¿sabes? Y ahora veo bordillos donde no los veía antes. Entonces la accesibilidad la verdad que es muy importante. Por supuesto que Claro, sí. sí. Will, ha sido un auténtico placer hablar de tu historia de superación, pero lo más importante es que no solamente eres un ejemplo para todas las personas que estamos diciendo que necesitan ese empujón, sino también eres un ejemplo para saber que la persistencia, el tener una mente amueblada y el pensar positivo no llega de la noche a la mañana, es una decisión de vida, ¿no? Es una decisión de vida, lo has dicho. Sí, porque como digo yo, es más fácil que nadie estamos libres de que nos pase algo. Exacto. Entonces es más fácil que te pase algo malo que te toque la lotería. Y es así. Entonces la verdad que, como digo yo, hay que cuidarse, no vas a dejar de vivir, pero también digo, cuídate porque realmente siempre hay alguien esperando a que vuelvas a casa. Por supuesto. Entonces por eso. Entonces, es así. Will, mucha suerte, nos vemos próximamente y ahora sí vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos en menos de 5 minutos. Hasta ahora. Bienvenidos a nuestro espacio sobre ruedas, en la que vamos a charlar con Juan Carlos Toribio. Muy buenas tardes, vicepresidente de la IMO. Hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? Y además, que ya que estamos hablando de que recientemente ha sido Semana Santa, hemos tenido unos cuantos días para viajar, para movernos, ¿qué está ocurriendo? Bueno, sí, tenemos que ayer, día 17, la Dirección General de Tráfico y hasta el día 23 de abril ha iniciado una nueva campaña de vigilancia de la velocidad de los ciudadanos, no las convencionales que se hacen casi diariamente, y sin el casi, diariamente en toda España, sino que es una campaña específica centrada en controlar la velocidad del 17 al 23 de abril. Es interesante, ¿no? Es interesante ver cómo dice, bueno, vamos a controlar la velocidad, pero es que el factor de la velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente, y lo tengo aquí, el tercer factor concurrente en siniestro de tráfico, especialmente en aquellos con víctimas mortales, con más de 251 casos. Recordarle a los ciudadanos que la velocidad inadecuada no es el exceso de velocidad, sino cada vez que se comete un exceso de velocidad, pues podríamos tener tendríamos un accidente de tráfico, ¿no? Si esto fuera así, se siguiera esta realidad, ¿no? No es cierto. La velocidad inadecuada es la inadaptación al escenario. Podemos estar dentro de las franjas legales, pero, por ejemplo, estamos viendo una situación de riesgo y decimos, bueno, pues en vez de ir a 80, voy a ir a 40 porque aquí hay algo que no lo tengo muy claro, ¿no? Esto es adaptar la velocidad a las circunstancias. Y no adaptarla es, bueno, existe el riesgo, pero lo voy a asumir y continúo a 80 km/h, aunque eso sea legal, ¿no? Y al final puedo tener el accidente. Un accidente igualmente, sí. Igualmente. Y luego me parece curioso pues que en este proyecto europeo, el Vaselin nos da unos datos, que por cierto el nombre es muy desafortunado, pero bueno, es una base en línea, bueno, al final es la base de datos. El nivel de cumplimiento de límite de velocidad establecido varía en función de la vía, y nos dice, en autovía tenemos un nivel de cumplimiento en España del 63%. Cuando pasamos a autopistas, al 51%. Estoy leyendo de la nota de prensa. Y cuando estamos en carreteras convencionales, el 43%. Pero fijaros, en cuanto entramos en vías urbanas, que está a 50 km/h, tenemos un valor de cumplimiento del 65%, pero en cuanto a esa vía urbana de 50 km/h, esa travesía o eso, se nos baja a 30, el nivel de cumplimiento es del 32%. Y esto no es nada más que lo que dice la propia norma técnica 8.1ic. No es que el ciudadano sea un incumplidor nato de la norma, sino que la norma no es creíble y el ciudadano circula a una velocidad que le parece creíble. Entonces, es muy difícil. Unas incongruencias tremendas. Claro, y ustedes lo habrán comprobado, todos los que os estéis viendo, que a veces es muy difícil ir a 30 por una vía donde no ves ningún riesgo, donde tienes que saber que solo lo haces no por seguridad, sino porque hay una señal
que te dice que tienes que ir a 30, cuando la norma técnica lo que dice que es fundamental es la credibilidad en lo relativo a la señalización de la velocidad. Y sin embargo te pueden sancionar. Y te pueden sancionar, efectivamente. Y bueno, yo quería hablar de ese famoso radar que hemos visto en algunos vídeos en la LE420, en esa carretera de León, en el kilómetro 26, que a muchos ciudadanos les habrá llegado por el móvil, por WhatsApp, la habrán visto en redes sociales y tal. Y la pregunta que queremos resolver hoy desde esta sección es, ¿se puede colocar un cinemómetro en una señal de tráfico? ¿Se puede colocar el cinemómetro del tipo veloláser en una señal de tráfico? Esa es la pregunta a resolver. Y claro, si vemos los expedientes que habíamos denunciado anteriormente, fijaros que habíamos denunciado desde el año 2018 que no se podían colocar en los guardarraíles. ¿Por qué? Porque el guardarraíl es un elemento de seguridad, es el cinturón de seguridad, pero el cinturón de seguridad de la carretera. Entonces, si modificamos el guardarraíl colocando algo, lo que estamos es alterando su certificación, su homologación, ¿no? Eso es lo que estamos alterando. Exactamente. Y no podemos hacerlo, sería una infracción al artículo 4 y 139 del Reglamento General de Circulación. Pero la lectura ahí sí que es correcta, porque la ICT 155-2020, la norma técnica del estudio de la metrología y de que cumple con esa certificación el radar, el láser, me dice Trasierra, un compañero de la agrupación, me dice que no diga radar, que el veloláser no es un radar. Pues es verdad. Para mi compañero de la agrupación de tráfico a decir, tienes toda la razón. Es un veloláser, es un cinemómetro. Funciona no por radiofrecuencia, sino por una señal láser, ¿vale? Bueno, pues entonces, lo que os estaba diciendo es que esa norma técnica sí que prevé que se coloque el guardarraíl sobre el cinemómetro sobre el guardarraíl, pero no prevé, aunque sea ilegal colocarlo en el cinemómetro en el guardarraíl. O sea, se comete un ilícito, pero las fotografías que haga sí son válidas y las mediciones que haga sí son válidas. Y en la señal no. En la señal no se comete un ilícito. Lo que hemos visto en León, en la LE 420, no se comete un ilícito, pero hay que recordar que las fotografías no son válidas, que de forma sistemática se deben anular esas denuncias y si se ha cobrado algo se debe devolver el dinero a los ciudadanos. ¿Y cómo recurrimos, Juan Carlos? Venga, vamos a recurrir, vamos a tomar nota. Lo primero que tenemos que tomar nota es de la norma técnica de medición que dice la ICT 155-2020. Hay un anexo, el anexo 12, y ese anexo 12 tiene un apéndice, el apéndice 1. Y en ese apéndice 1 hay un puntito. Ya sé que es largo, pero como estamos tomando nota, no pasa nada. Hay que ir tomando nota. Exacto, es el 1.9. Y ahí me dice que el veloláser, que el cinemómetro, solo lo voy a poder colocar en trípode, en un soporte estable, respetar el ángulo, que debo recordar que la norma en otro punto dice que es de 15 grados, y seguir las instrucciones del manual y del certificado de evaluación de conformidad. Pero es que el certificado de evaluación de conformidad dice que solo se puede poner en cabina lateral, en trípode y en soporte a vehículo parado. Cabina lateral, trípode y soporte en vehículo parado. El guardarraíl ya lo descartamos porque es ilegal. Entonces no se puede poner porque se está cometiendo un ilícito el guardia civil o el policía que lo coloque en el guardarraíl. Exacto. Pero en la señal de tráfico solo son válidos esos soportes. Eso lo dice el punto 3 del certificado del veloláser. Y para colmo, os tengo que recordar que después de haber denunciado en ese expediente 126 del 2018, en el 2019 en el expediente 18 y sucesivamente en el 36 del 2021, que la DGT dejara de impulsar la colocación del veloláser sobre el guardarraíl, a consecuencia de eso, el 18 de febrero del año 2022, el coronel jefe de operaciones de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, a las 13:44 horas, mandó una circular a todas las unidades advirtiendo que solo se colocara en cabina, trípode y vehículo parado. ¿Por qué? Pues porque el certificado solo prevé eso y colocarlo en un guardarraíl es ilegal. Nada más. ¿Cómo recurrimos? Pues hacemos un recurso y decimos la colocación del radar, y estoy hablando del cinemómetro, mejor. La colocación, si no me va a reñir mi amigo, la colocación pero me riñe seguro, la colocación del cinemómetro sobre la señal no está acreditado ni da la garantía, ni certificado, ni da la garantía suficiente de que la medición sea correcta. Y por lo tanto, en base a la ICT 155-2020, anexo
12 apéndice 1.19. En base al certificado de condiciones de evaluación del propio velo láser. Pues en base a estos dos cositas, porque podemos estar hablando de otro cuerpo policial, entonces no vamos a incluir ahí la orden del coronel jefe de operaciones, pero en base a estas dos cositas y al no existir esas garantías y esa certificación para esa instalación, solicito se anule el expediente que se ha cuestionado y se retire la denuncia o la sanción. Se cierre el expediente sin responsabilidad. Así sería como lo hacemos. Lo hacemos todo en base a un Real Decreto, que es el Real Decreto 320/94, que es el procedimiento sancionador en materia de tráfico. Muy sencillito de hacer. Gracias a ti, claro. Porque... No, es muy sencillito, pero a estos señores que hayan sido, o señoras que hayan sido denunciadas... Sí. En el kilómetro 26 de la LE 420, cuando el cinemómetro estaba colocado sobre una señal, pues recordarle a la DGT, a la agrupación de tráfico y a ellos mismos que pueden recurrirla y que se le debe retirar la denuncia, y a la agrupación de tráfico y a la DGT que si queremos hacer bien el trabajo, lo que hay que hacer es utilizar los soportes para los que está concebido el propio sistema de medición de la velocidad, de control de la velocidad de los ciudadanos. Exactamente, menos mal que estás tú para recordárnoslo y que hay personas como tú que están haciendo... Como siempre, muchísimas gracias. Ya sé que vamos a tener unas cuantas sobre esto porque siempre que ocurre algo relacionado con algún tipo de denuncias, la gente nos pregunta, así que en el próximo programa haremos las que nos permitan. Como siempre, un verdadero placer y nos vemos la siguiente semana. Venga, ok, nos vemos la siguiente semana. Un abrazo fuerte. Chao. Gracias. Nosotros vamos a seguir apostando por nuestra salud con la Clínica Recoletas Ponferrada. Clínica Ponferrada dispone de un entorno quirúrgico de máxima seguridad y confort para el paciente. El centro hospitalario cuenta con nuevos quirófanos totalmente equipados y un nuevo área de reanimación posquirúrgica para que sus pacientes reciban los mejores cuidados posoperatorios. Monitores multiparamétricos, un ecógrafo de alta definición, mesas y lámparas quirúrgicas, un robot Da Vinci, 3 nuevos esterilizadores, un equipo de RX portátil, respiradores de cuidados críticos de última generación. Son algunas de las más recientes adquisiciones tecnológicas de la clínica. Más salud, más Bierzo. Y ahora sí, para finalizar, tenemos la presencia de Nidia Meltramo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? María, y Mario Llamazares, un placer porque Buenas nosotros estamos haciendo la Feria del Libro a nuestra manera, desde la 8 Bierzo, que es muy importante seguir apostando por la buena literatura y por diferentes propuestas actuales, muy divertidas en muchos casos, pero también es el momento de hacernos reflexionar. Queremos que también todas las personas que nos están viendo, nuestros espectadores, consuman buena literatura. Vamos a hablar de 180 días y también vamos a hablar de David Bowie, que estás en los cielos. Son dos propuestas muy diferentes. Hoy a las 8 de la tarde, ¿no? Sin ir más lejos, en el Teatro Benevivere. No, estamos en la Feria del Libro, sí, y sí. También en Benevivere recientemente, ¿no? Sí, recientemente ya hemos presentado. Sí. Bueno, lo más bonito de esto yo creo que sobre todo es ver dos formas muy diferentes de apostar por dos historias únicas, ¿no? Una muy quizás ubicada en un año muy de ciencia ficción, un año ficticio, y otra es una historia que también nos hace incluso sentirnos reflejados, ¿no? En la vida de sus personajes. Son dos propuestas únicas para que el resto de las personas que nos ven que vean por qué se van a quedar atrapados por este guión y este contenido. Contadme, chicos. Bueno, pensamos que podía ser divertido para la gente que nos quiera acompañar hoy en la Feria del Libro, sí. Hacer una presentación conjunta, porque aunque hay muchas diferencias, Mario ya es un autor que ha presentado antes y esta es mi primera novela. Sí hay coincidencias, las dos son obras de ficción, las dos fueron editadas el año pasado, las dos tienen un narrador único, que en cierta medida, ya lo hablaremos,
pero yo creo que los protagonistas se parecen un poquín a los escritores, ¿no? ¿Te parece, Mario? ¿Puede ser? Sí, suele pasar yo he hecho habitualmente. también mi propia reflexión sobre esto. Y es curioso, ¿no? Porque siempre, aunque se hable pues, en segunda, tercera persona, o incluso pues, bebamos de las experiencias del resto para inspirarnos en una trama o una historia, siempre queda un poquito, ¿no? De cada uno. Sí, es inevitable porque nos nutrimos de las experiencias y de lo vivido. En mi caso, continuamente tengo que estar aclarando que los personajes oscuros de mi libro no son nadie del Bierzo, es todo totalmente ficticio. ¿Imaginario? Todo imaginario, el pueblo es una invención de mi mente, pero bueno, es inevitable que lo que has visto a lo largo de la vida, que en mi caso es más larga que la de Mario, todo eso se refleja y de algún modo lo trabajas, lo elaboras, lo estiras, lo deformas y sale al papel. Y tanto que sale porque es verdad que son historias que desde el minuto cero ya te están atrapando y quieres ver qué está ocurriendo. También en el caso de Mario es un libro que te hace reflexionar, ¿no? Y quizás ponerte en una situación un tanto utópica, pero que no está tan alejada de lo que estamos viendo últimamente. Sí, como dice Nidia, uno siempre tira de experiencias personales para construir su historia, y aunque está ambientada en un futuro muy lejano, pues es difícil imaginarse ese futuro, entonces al final se acaba pareciendo bastante al presente. Bueno, en el fondo la ciencia ficción es una forma de reflexionar sobre el presente, sobre nuestro tiempo y sobre algunas cuestiones filosóficas, y eso he intentado hacer en la novela. Sí. ¿Qué haríamos en 180 días? Bueno, aparte de venir de California a España, escribir un libro. Exactamente. Sí. Bueno, los 180 días son el periodo que esta persona, esta mujer, está en un pueblo muy aislado de España, que todos me dicen, se parece a un pueblo del Bierzo. Bueno, no es un pueblo que llueve todo el invierno, pero sí, es cierto que, como describe la protagonista, el pueblo está como rescatado de un cuento de hadas. Y esa descripción es la mía propia al llegar de un continente moderno y encontrarme con la preciosura de pueblos que hay aquí. Sí, tú te has enamorado del Bierzo al 100%. Totalmente, sí. Las casas de piedra, los techos de pizarra, las cortinitas de encaje, realmente parece rescatado un cuento de hadas. Hay paisajes maravillosos, ¿no? Y estamos en una zona emblemática. Cualquier persona que viene al Bierzo se queda prendada de sus encantos. Y es verdad que aquí en 180 días sí que narras, ¿no? La lentitud de los días, pero al mismo tiempo la acción y la toma de decisiones, ¿no? y la reflexión, que es lo que ebulle dentro de una mente humana. Y lo mismo se refleja también, ¿no? En tu libro. Por tanto, creo que como son dos historias totalmente diferentes, distintas, pero que también apoyan en que el ser humano, al hacer ese ejercicio de lectura, siempre saca en claro algo y siempre intentamos barrer para lo nuestro. Es decir, esas reflexiones las aplicamos a nuestra propia vida y quizás ahí está la magia y el secreto, ¿no? de los libros. Yo creo que de alguna manera todas las personas nos parecemos, ¿no? Podemos cambiar de continente, condiciones, circunstancias, pero en el fondo buscamos lo mismo. Todos queremos ser queridos, todos queremos amar y bueno, yo creo que los dos libros tienen un poco de eso. Al final, la búsqueda del amor, la desilusión, la tristeza, el rehacerse, el reinventarse. El empezar de nuevo, ¿no? A veces la revancha, comportamientos un poco, bueno, no queremos hacer spoiler, pero bueno, las dos novelas tienen un poco de todo, ¿verdad? Sí, bueno, de todo eso que has dicho, sí, claro. La verdad. Buscar esa intencionalidad también, ¿no? O también buscar por qué haces las cosas, cuál sería tu función, o en una ciudad en la que ya simplemente, que es el caso de David Bowie, que estás en los cielos, que te lo dan todo, que no necesitas trabajar, ¿cuál sería tu destino? ¿Cuál sería tu objetivo de vida, ¿no? Claro, eso también te hace reflexionar. El objetivo del protagonista, que narra en primera persona,
es encontrar el amor principalmente, es bueno, y ser feliz. Una odisea. Buscar, pues, intentar ser feliz, cosa que le cuesta. Sí. Y lo que es importante, y creo que hay coincidencia, que los personajes que son tan distintos y ubicados en momentos de tiempo tan distintos, a través de su búsqueda del amor y de la felicidad, van inyectando pequeñas dosis de crítica al mundo que los rodea. Sí, ¿no? sí, es cierto. Y observaciones que de algún modo son muy actuales, ¿no? Que pueden extrapolarse. El libro de Mario, que se desarrolla en un futuro lejano, esperemos que sea utópico, que no lleguemos nunca a eso. Bueno, al paso que vamos hay ciertas cosas que se parecen un poco a la realidad que vemos en las redes. Pero hay partes del libro que realmente son muy aplicables a lo que está ocurriendo hoy en día, y en el caso de 180 días, que bueno, es actual, se desarrolla en nuestros días, la protagonista entre las historias tristes de sus recuerdos, los lugares donde ha vivido, lo que le ha sucedido, también se toma su tiempo para criticar la sociedad actual, lo que ve en la televisión, los políticos, algunos comportamientos que considera inadmisibles. Es decir, yo creo que quien lea estas novelas va a encontrar, como me gusta decir, un poco de todo, como la vida misma. Sí, hay de todo en ellas. Y que se necesita, ¿no? Y es curioso como muchas veces estás leyendo dos libros totalmente diferentes y parece que están relatando un momento determinado de tu vida que lo has podido vivir tú o te has sentido quizás reflejada o reflejado porque lo has escuchado, lo has visto desde otro prisma. Y eso es lo bonito. Así que, chicos, hoy os vamos a poder encontrar en apenas unos minutitos en la Feria del Libro. ¿Dónde podemos buscaros para que, por ejemplo, ya que tenemos la suerte de tenerlos aquí, que nos firmen los libros? Bueno, estaremos en la carpa de presentación de libros y nuestros libros estarán en las librerías que participan del evento, en la misma plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, así que todos los que quieran disfrutar de este día precioso, ir para la plaza, ya estaremos. Por supuesto que sí. Chicos, os deseo muchísima suerte y que ojalá la literatura, el papel no sea una utopía, porque a mí me encantaría que dentro de muchos años que siga existiendo el papel y los libros, poder abrirlos, poder olerlos y poder decir, voy a hacer esta pequeña marquita porque este párrafo me ha cambiado el día. Y creo que es con lo que nos tenemos que quedar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vamos a ir despidiendo, pero antes quiero hacer mención a lo que siempre me preguntáis todas las semanas. ¿Qué modelo de gafas llevo? Pues en esta semana llevo un modelo de Tom Ford y es cierto que a lo largo de los últimos meses me he quejado de que me sentía muy cansada estando tantas horas en el ordenador, así que estas gafas son perfectas para ello, pero no para seguir haciendo horas de más. Ahí lo dejo. Siempre gracias a Opticalia Fernando. Y por último también recordaros nuestras redes sociales, que podéis seguirnos a través del Twitter, del Facebook, del Instagram, o para los más vintage, que yo siempre lo digo, a través del correo electrónico. Muchísimas gracias por estar otro día más al otro lado de la pantalla. Un besazo. Nos vemos mañana. Chao.